Son las 8:10. Damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Las direcciones de Venezuela han captado la atención del mundo y de los ecuatorianos, por supuesto, y son el tema del día. Pero vamos a conversar también con usted, abogado Alarcón, sobre la situación en el país, que sigue teniendo una serie de capítulos realmente claves para la democracia, para el funcionamiento de Ecuador. Iniciemos, sin embargo, con un comentario suyo sobre los sucesos que se han dado en estas polémicas elecciones en Venezuela. Bienvenido. Gustavo, buen día, un saludo para ti y para la audiencia de Antena 1. Lo que se ha visto en las últimas horas en Venezuela no solo evidencia la crisis que atraviesa la democracia en general en nuestra región y en el mundo, sino de lo que es capaz de hacer una dictadura para permanecer en el poder. Creo que con lo que hemos visto a través de los distintos boletines e informativos de los candidatos de oposición en Venezuela queda bastante claro y es muy evidente que se ha manipulado el proceso electoral y se ha torcido la voluntad de la gran mayoría de venezolanos manifestada a través de las urnas. La reacción internacional creo que va en esa línea. Mira la cantidad de gobiernos latinoamericanos que han expresado no solo su preocupación por lo que está pasando, sino un rechazo a los hechos y a la consolidación de esta dictadura, torciendo la voluntad popular. Esperemos a ver, pues, creo en las próximas horas una reacción de los sistemas internacionales para que se pueda, en definitiva, dar fe y constancia de que la voluntad de quienes manifestaron ayer su voto va a ser respetada. Bien, vayamos a las situaciones de Ecuador. Hablábamos hace pocos minutos con el doctor Gustavo Vega Delgado, expresidente del CNE, y él lamentaba sobre la debilidad institucional de Ecuador, incluyendo o partiendo desde el Consejo Nacional Electoral. Pero hay serias amenazas que pueden también ser oportunidades si se los maneja bien, que se están dando en Ecuador, con respecto a esta reorganización de la función judicial, con la elección de decenas de jueces, de notarios. Por otra parte, en la mira ya la inminente elección de fiscal de la Nación para reemplazar a Diana Salazar. Y esos cambios que empiezan a darse ya en el Consejo de la Judicatura en su estructura interna tras la secuela que ha dejado una polémica elección de Mario Godoy. Gustavo, la justicia siempre ha sido un botín apetecido por la política de turno. No es un tema nuevo, ni siquiera de los últimos 10 años. Quizá nuestros seguidores más jóvenes no conozcan lo sucedido en los 80s o en los 90s, pero va muy en la línea de lo que estamos viendo hoy. Los partidos y los movimientos políticos que obtienen una tajada de poder en el Ejecutivo y en el Legislativo por el voto popular no quedan saciados con ello y buscan también un pedazo de aquel poder cuya independencia absoluta es fundamental para garantizar derechos y libertades ciudadanas, el Poder Judicial. Tú ya lo has mencionado, mira que llegar a este punto de un concurso para renovar la Corte Nacional de Justicia no es lo óptimo. ¿Y a qué voy con ello? Un concurso nulo de hace pocos meses, problemas en el concurso actual, una miembro de la judicatura, la doctora Solanda Goyes, diciendo que pues el número de candidatos pone en riesgo que se llenen todas las vacantes, que deberían haber habido más. Creo que nos llama poderosamente la atención frente a una situación de todas las que ha tenido nuestro país respecto de designación de jueces, de fiscales o de autoridades de altas cortes. Pero eso no se queda ahí. También, Gustavo, acertadamente has mencionado un concurso que debería empezar en los próximos días, la renovación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Y dentro de la justicia, creo que hay una joya de la corona, por llamarlo de alguna manera, que todos los actores políticos quieren tener y controlar, la Fiscalía. No te olvides que quien tiene el poder en esa institución tiene capacidad de perseguir a los opositores, de llevar adelante investigaciones o de amenazar con el uso del derecho penal a quienes están desalineados o haciendo mucho ruido.
también lo hemos visto históricamente. Ese concurso no debería postergarse, debería tener implementados los más altos estándares de transparencia, veedurías ciudadanas más allá de la veeduría oficial que se convoque desde el tan cuestionado Consejo de Participación y sobre todo concursantes íntegros, honestos y capaces que estén dispuestos a darlo todo para ocupar un cargo tan importante. Pero detalle no menor, y con esto concluyo este punto, Gustavo, el hecho de que también a finales de año debe iniciar la renovación parcial de la Corte Constitucional, donde en estricto sentido no hay un concurso público abierto, porque como tú sabes son ternas que provienen de funciones del Estado, y pues ahí hay 3 vacantes que deberán ser relevadas en febrero de 2025 en pleno proceso electoral, y al que hay que echar mucho ojo, pues también durante estos últimos años la Corte Constitucional ha resultado bastante incómoda por su independencia a los poderes políticos de turno. Doctor Alarcón, muy buenos días. Mucho de esto tiene un paso atrás que ya ha sido profundamente cuestionado, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es una instancia en la que vemos enfrentamientos políticos cada cierto tiempo y nuevas mayorías cada cierto tiempo, precisamente con miras a estos procesos electorales que se van a dar, procesos de elección más que procesos electorales, procesos de elección de autoridades que se van a dar más adelante. Esto ha generado ya de por sí una serie de dudas en los distintos procesos, pero dudas también en las personas que llegan a estos cargos. Ya no hay confianza en cómo se están desarrollando los procesos, mucho menos hay confianza en quienes van a estar al frente de las autoridades, y esto nos lleva a analizar los conflictos y los intereses políticos que hay detrás, pero sobre todo la impunidad. Rosana, buen día. Creo que este último término que has mencionado es fundamental, incluso a propósito de ciertos hechos recientes que han generado críticas y comentarios negativos. Cuando una función judicial está bien integrada, con personas probas, capaces, con experiencia, aumentan las posibilidades de que se haga justicia, en general, no solo para temas de la vida cotidiana, un problema entre compañías, un problema entre herederos, un divorcio, sino en problemas mucho más profundos y de alta importancia nacional, como por ejemplo la lucha contra la corrupción. Tener autoridades probas permite la aplicación de la ley como corresponde, no su uso y abuso a discrecionalidad. Permite sancionar como corresponde, permite que hechos condenables en el país no queden, como tú ya lo has dicho, en la impunidad. Justicia que tarda no es justicia. Justicia que se aplica de forma selectiva tampoco lo es. Pero hay que estar muy atentos de en manos de quién recae esta posibilidad. Hay una responsabilidad enorme de este lado, del de la ciudadanía, no solo para vigilar el proceso por parte de los medios de comunicación, los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil y los activistas, sino también de aquellos que, pudiendo formar parte de un concurso público, deciden no hacerlo. Y si bien es cierto, hay debilidad en las instituciones, en sus procesos, en los resultados, creo que hay que encontrar la forma de que gente capaz, honesta, íntegra y con experiencia garantice al menos más probabilidades de un resultado positivo para elecciones tan fundamentales como las de nuevo fiscal, renovación de Corte Nacional de Justicia o, como he dicho, renovación de la Corte Constitucional. Todo lo que ha sucedido en Venezuela, volviendo a este tema, no es malo, abogado Alarcón. De alguna manera se ha visto allá en Venezuela la consolidación de una oposición, una articulación de diversos proyectos políticos en Venezuela que no lograban unirse y que llegaron juntos en este intento, por el momento, infructuoso de consolidar la democracia, de salvar la democracia venezolana, pero que sin duda
deja una semilla sembrada que puede traer otro desarrollo. Veamos qué es lo que sucede en los próximos meses, en estos últimos meses del periodo que aún tiene que completar Maduro antes de asumir esta nueva y viciada presidencia que acaba de asignarle el Consejo Nacional Electoral. Pero quisiera traer este tema de la unidad con respecto a lo que sucede en nuestro país, una elección que la tendremos ya tan pronto como el próximo mes de febrero, con 14 candidatos y sin visiones coincidentes sobre el futuro de Ecuador. Gustavo, en este espacio, junto a ti, junto a Rosana, lo hemos dicho en múltiples ocasiones. Mientras no se solucione el problema de fondo que son las organizaciones políticas, esta historia se repetirá una y otra vez. ¿Qué precandidatos a la presidencia tienes en este momento? Autoproclamados, aparecidos, arrimados. ¿Cuántos corresponden a una decisión de las bases de la organización política? Para que exista un movimiento nacional o un partido político nacional, se requiere una base de adherentes o afiliados no menor a más o menos 170,000 personas. ¿Cuántos de ellos han participado en la selección de quien va a estar en una papeleta presidencial? ¿10, 15, 20? ¿Es mandato de un caudillo? ¿Es una orden directa que viene desde fuera del país? ¿O de pronto aparece uno que se afilia a última hora, dice que su corazón siempre ha sido de ese color y que ahora buscará la presidencia por dicha organización política? Ahí radica el problema. El problema de ver a las organizaciones políticas no como lo que son, un pilar fundamental para la existencia de la democracia, sino como simples vehículos electorales al de subirse, aprovechar el envión y ver pues si convencen al electorado y les toquen suerte ocupar un espacio de poder. Después, lo que estamos viendo actualmente, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, pues organizaciones políticas que incluso antes de que se instale el nuevo periodo legislativo ya pierden integrantes. Este es el periodo, Gustavo, con la mayor cantidad de camisetazos de la historia de la Asamblea Nacional. Personas que llegan con una camiseta y después se declaran independientes, argumentando que necesitan libertad para decidir. Personas que llegan con el auspicio de una organización política, con una, en teoría, ideología clara, plan de gobierno claro y propuestas a la ciudadanía desde una orilla, y a medio camino se juntan a la orilla totalmente opuesta, con una ideología contraria al 100%, con un plan de gobierno distinto y con propuestas totalmente diferentes. Esa es la política que tenemos y lamentablemente es la política que vamos a ver una vez más entre febrero y abril del próximo año. Mientras nosotros, los mandantes, no nos hagamos sentir y castiguemos con nuestro voto a estas acciones corruptas de las organizaciones políticas, difícilmente vamos a corregir el problema de fondo. Ya no se trata incluso, Gustavo, y creo que sí es importante decirlo, de reformar el código de la democracia, porque quienes tienen a su cargo la reforma son esos mismos que hoy aprovechan de los vacíos de la ley o de la superficialidad de la misma para sacar beneficio propio. No hay definiciones en los partidos políticos, en estos candidatos que algunos andan buscando un padrino para candidatizarse en realidad, de doctrinas, de definición de ideologías, peor planes de gobierno, políticas de Estado que aplicarían planes de desarrollo estratégico para Ecuador. Gustavo, hasta el día de hoy, y a eso me refería con los autoproclamados, tenemos candidatos que salen y dicen, soy candidato a la presidencia de la República, y cuando un periodista les dice por qué organización política, la respuesta es, todavía la estoy buscando. Es más, aprovecho este espacio para decir que si alguna organización política quiere apadrinarme, este es mi número de teléfono, llámenme. Así de vana y de corrupta, lamentablemente, es la política nacional. De nuevo, creo que el mayor poder radica en nosotros, en los mandantes, en los ciudadanos, y por supuesto en algún momento lograremos, como corresponde, depurar ese sistema de organizaciones políticas vigente desde la entrada
con la Constitución en octubre del año 2008, van a ser 16 años, Gustavo, y que ha demostrado simplemente tener errores profundos que carcomen los cimientos mismos de la democracia nacional. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, Mauricio. Gracias, Gustavo, Rosana, amigos. Tengan ustedes un buen lunes y un buen resto de semana. Igualmente. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 8:25. En mi futuro me veo